¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comienzo de semana, semana corta, pero con mucha intensidad de todo lo que pasó futbolísticamente e institucionalmente en Chacarita. De eso y de lo que se viene vamos a hablar después de la intro. Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con ustedes aquí en una semana que fue muy intensa, tanto en lo institucional como en lo deportivo, en todo lo que es el ámbito de Chacarita. Antes que comparta con ustedes mis ideas, mis opiniones, mi editorial de esta semana, como siempre los invito a que se suscriban a mi canal YouTube Oscar Chianese para ser todas las semanas algunos más. Y por supuesto quienes compartan este video, también para llegar a más gente, serán bienvenidos. Bien, a ver, una semana la que pasó que empezó muy bien en lo deportivo. Habíamos dicho hace 7 días que Chacarita por primera vez en el torneo y por diferencia de gol sobre Quilmes quedaba primero en la tabla de posiciones. Pero nunca más que ahora esa famosa y remanida frase, esto es Chacarita. A veces para bien, a veces no tanto. Porque aquella alegría, que parece ser del siglo pasado, pero que cuidado, sigue vigente, rápidamente quedó tapada por otra realidad. Porque allá por el martes, si no me equivoco, caería una bomba en el mundo Chacarita, que fue el pedido, la sentencia de la Sala F de la Cámara de Apelaciones en lo comercial, un juicio de Vilariño contra Chacarita. Vilariño, expresidente del Club Atlético Platense y poseedor de los derechos del club, del jugador Melivillo, que allá por 2014 formó parte del plantel que comandaba Villeri, que ascendió a la B Nacional en aquella época. Después Melivillo estuvo un tiempo más en Chacarita, fue a Lanús, volvió, en fin, todo un tema administrativo, hubo desprolijidades en el medio que ya fueron analizadas en el transcurso de la semana pasada y que derivaron en un pedido de juicio que el propio presidente de Chacarita reconoció que era válida la petición de Vilariño, pero acá estamos hablando de $800.000. Eso, $500.000 más las costas del juicio, hablan de $800.000. Eso cayó, insisto, como un verdadero balde de agua fría y que dejó en cierta forma a un lado, por lo menos en principio, lo deportivo, que era que Chacarita había alcanzado la punta en el torneo pasado, pero en el campeonato pasado, en la fecha pasada. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahora evidentemente estamos en el tema de ver cómo se va a afrontar eso, pero en el mientras tanto, lo deportivo sigue. Lo deportivo siguió el fin de semana. Y siguió en la cancha de Tristán Suárez, en Ezeiza, donde Chacarita ganó por 3-1, demostrando una actitud realmente importante, un autoritarismo para decir, acá está el puntero de la zona. Y ese primer tiempo, donde increíblemente Chacarita se fue perdiendo 1-0 ante Tristán Suárez, mostró en principio la mejor imagen que había ofrecido este plantel durante todo el desarrollo de este torneo. A saber, Chacarita creó 6, y me puedo quedar con alguna en el tintero, jugadas clarísimas de gol que fueron tapadas en algún caso por Giovini, en algún otro por alguna mala definición de algún jugador funebrero, pero Chacarita demostró en ese primer tiempo tener en una cancha difícil, contra un equipo que después de haber perdido, hablo de Suárez, los primeros 4 partidos, venía de sumar, Fernando García, mi técnico que me está mirando, 3 seguidos con victorias, y venía agrandado obviamente. Chacarita literalmente se hizo dueño y amo y señor del partido con los argumentos de siempre. Una defensa bien parada, sólida, un mediocampo donde Perdomo es amo y señor, es un jugador de primera división, el Puchi Perdomo,
Y arriba con Luciano Jiménez aguantándolas todas, pero en ese primer tiempo, otra vez con ese pequeño defecto que le venía arrastrando desde que empezó el campeonato, que era no poder hacer el gol. Pero Chacarita creó 6 jugadas de gol hasta que a los 43 minutos del primer tiempo, en un descuido de Juan Cruz, que quiso salir jugando, quiso tirar un caño, la perdió, la pelota nace, queda muerta ahí, nace, termina con un centro de Vergesio que Jesús Dátolo, Vergesio Dátolo, las 2 columnas vertebrales de Tristán Suárez, 2 jugadores con años y años de experiencia en primera división y en fútbol internacional. Dátolo cabecea despacito, solo, y se pone 1-0 Tristán Suárez, porque el fútbol es así, porque esto es Chacarita, y etcétera, etcétera, etcétera. Con Vergesio, con su experiencia, con Dátolo hablando todo el partido, manejando los hilos de Suárez, hablándole todo el partido al árbitro, a Pablo Jiménez, que dirigió bien, Ya les tiro el dato, para mi humilde opinión, Pablo Jiménez fue inobjetable, pudo haber tenido alguna decisión polémica, pero en el balance dirigió bien. Suárez se iba al descanso con un 1-0 impensado, gracias al oportunismo de Vergesio, el cabezazo de Dátolo solito, pero también fundamentalmente por las atajadas de su arquero, de Giovini, que tapó varias jugadas de gol, y hasta ese final del primer tiempo, la falta de puntería en algunos casos, de suerte en otros, y el arquero de Tristán Suárez, que también juega, por otro lado, terminaban redondeando un primer tiempo donde Chacarita creó más jugadas de gol que en todo el campeonato y se fue perdiendo sobre la hora 1-0. Pero en el segundo tiempo este equipo demostró autoridad. Repito, autoridad para, desde el minuto 0, llevarse por delante a un rival que sabía que se le podía venir Chacarita encima, pero que nunca imaginaba que a los 5, en una jugada rápida, en una verdadera ráfaga, un centro que vino desde la punta derecha y el puntín de Luciano Jiménez para romper ese maleficio, el número 9, que hasta ahora se llevaba todos los elogios por aguantar, se llevaba todos los elogios por resistir allá adelante, a veces solo, pero que no podía hacer el gol. Y un 9 que no hace goles termina siendo cuestionado, ¿no es cierto? Bien, perfecto. A lo que vamos nosotros, cuando hay un perro enojado acá al costado, pero no importa, es un perro que es una vecina, bueno, los perros ladran, es así de simple y hay que bienvenirlos también, ¿no? A los animalitos que son animalitos de Dios. Sí, está enojado el perro, está enojado, lo dejamos Fernando, lo dejamos al perro que ladre, es así. Les decía, a los 5 minutos ya Chacarita se había puesto 1-1 y a los 14, así, tras cartón, una jugada que nace en el área, un pelotazo largo, una peinada de Gianluca Pugliese, lo deja totalmente solo. ¿A quién? Al 9. ¿A quién? A Luciano Jiménez, que entra franco, lo enfrenta a Giovini y con frialdad de goleador pone el 2-1, que les repito, no dejaba de ser nada más que justo, nada más ni nada menos que justo por lo que había visto o lo que había ofrecido Chacarita en el primer tiempo. Ese resultado inexplicable de 0-1 se transformaba en 15 minutos en un 2-1. Y después nuevamente lo más importante, a media hora del final, lo cual es mucho tiempo, ¿sí? Es mucho tiempo, Chacarita se plantó y siguió buscando. Se había roto el maleficio de Jiménez, 2 goles en 10 minutos, pero se confirmó que la defensa estaba bien parada. Una pena la expulsión de Zanini en una reiteración de faltas, lamentablemente la viveza de los jugadores de Tristán Suárez y quizás un poco se dejó llevar por la calentura Zanini, que se veía venir que podía ser expulsado. Bueno, Zanini no va a jugar el próximo fin de semana ante Atlanta, seguramente Letieri, pienso, estará en su lugar, pero yo quiero resaltar algo. Tras media hora volvió a pasar lo mismo que en Mar del Plata, o sea, este equipo aprendió de los errores, de haber adolecido de la experiencia necesaria para aguantar ventajas, como pasó en Chaco y como pasó en San Martín ante Mitre, y el equipo se plantó y prácticamente Tristán Suárez, después del 2-1, no solo no llegó
con peligro, salvo algún esporádico centro, al área de un seguro Cristian Correa, repito, seguro Cristian Correa, titular indiscutido en el arco de Chacarita en este momento, sino que Chacarita tuvo opciones para aumentar el marcador y de hecho lo logró con un pelotazo largo que Hoyos aprovechó, se fue y el arquero Giovini le cometió penal. Penal que ejecutó Ricky Blanco para redondear un 3-1. Un 3-1 que sería irreversible y con el cual Chacarita se llevaría 3 puntos fundamentales de Seiza para reforzar. Primero, que demuestra con autoridad que es un equipo que no se achica, que no le pesa el ser puntero de la zona, pero que por primera vez en el torneo se vio en desventaja. Una desventaja más injusta que nunca, porque jugó uno de los mejores primeros tiempos del torneo e increíblemente, por primera vez, insisto, en lo que va de estas 8 fechas, Chacarita se vio en desventaja en el marcador. Lo dio vuelta, como decíamos, se le abrió el arco a Luciano Jiménez, que había perdido un gol en el primer tiempo increíble, pero que en el complemento, con oportunismo en el empate y con una definición fría y calculadora en la segunda conquista de Chacarita, muy buena la habilitación de Gianluca Pugliese, redondearon los 2 goles, después el penal, clarísimo penal, que Ricky Blanco concretó para marcar un 3-1 con unos minutos finales que dejaron lamentablemente, sí es cierto, la expulsión de Zanini, que probablemente sea reemplazado por Lettieri, de acuerdo a lo que maneje Aníbal Villeri. Chacarita se lleva, insisto, 3 puntos de oro en una semana difícil, marcada por un juicio que cayó como una bomba en lo institucional. Se confía, yo confío plenamente en el presidente del club, en Néstor Di Pierro, para que pueda sacar adelante esta situación con la colaboración que creo va a ser indispensable de la masa societaria del club. Hay un CBU abierto a tales efectos y, por supuesto, con la presencia masiva de la gente el próximo sábado a las 7 de la tarde, cuando Chacarita reciba a Atlanta en San Martín. Los invito, como siempre, a suscribirse a mi canal de YouTube. Serán bienvenidos quienes también lo hagan y compartan este video para hacer más en esto que es Oscar Chianese en este canal. Seguimos en contacto permanente a través de las redes sociales durante la semana y dentro de 7 días volveremos a conversar qué pasó en el Clásico y cómo sigue la vida institucional, porque esto es Chacarita, pero no olvidemos que este equipo, este fin de semana, demostró una nueva virtud, autoridad. Chacarita demostró ser un equipo que no le pesó la punta y que es un equipo autoritario. Gracias. Seguimos en contacto hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Buenas tardes.